Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios el día de hoy con cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de aquellos que viene por primera vez a nuestra iglesia. Siéntanse muy acogidos. También saludamos a nuestros hermanos que están en YouTube, en Facebook. Les damos un gran abrazo a la distancia. El día de hoy nosotros concluimos esta serie de sermones que hemos titulado La Travesía, historias de perseverancia en la fe. Nosotros avanzamos a lo largo de las Escrituras por distintos personajes de la Biblia que muestran cómo enfrentaron distintas situaciones de pecado, cómo Dios transformó su vida, cómo Dios los ha llevado de distintas situaciones, ya sean trágicas por el contexto en el que viven, ya sea por causa del pecado en el cual ellos se han involucrado, pero Dios los ha ido transformando. Y es ahí donde nosotros hemos podido ver cómo nosotros también podemos ser transformados. Y el día de hoy no va a ser diferente. Vamos a trabajar con el texto, con el personaje Lidia. Y el título del sermón del día de hoy es La palabra en acción. Entonces los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15. Hechos 16, del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Después saltamos al versículo 40 del mismo capítulo, donde nuevamente aparece Lidia en escena. Y es después de que Pablo haya sido encarcelado junto con Timoteo, junto con el mismo Lucas. Dice así: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oremos una vez más para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, agradecidos por cada uno de los momentos que tú ya nos has dado en este culto a ti. Agradecidos porque tú nos permitiste leer tu palabra, nos permitiste orar a través de tu palabra, nos has permitido alabarte por medio de cánticos, Señor. Y en este momento, Dios, tú nos das el privilegio de predicarnos tu palabra, Señor. Por favor, utilízanos a cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, y que de esta forma podamos escuchar tu palabra, Señor, y ser transformados por ella, Señor. Necesitamos desesperadamente de tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos que tu palabra impacte nuestro corazón. Rogamos, oh Dios, estas cosas sabiendo que tu Santo Espíritu vive en cada uno de nosotros, Señor, y que Él actúa y es eficaz en nuestro corazón. Y estas cosas las sabemos y las pedimos por medio de Cristo, Señor, y por medio de Él es que oramos en esta hora. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy nosotros vamos a
a hablar de tres cosas bien básicas. Vamos a hablar de la perseverancia, vamos a hablar del deseo por la palabra y también vamos a hablar de una fe práctica. Perseverancia, deseo por la palabra y fe práctica. Nosotros en este texto vemos cómo emerge este personaje, Lidia, en medio de la predicación del Evangelio. Vemos cómo Pablo junto a sus compañeros de fe predican el Evangelio constantemente. Vemos cómo el Evangelio se expande a lo largo del mundo conocido. Vemos cómo el Evangelio sale venciendo y para vencer. Desde que Cristo dice, id y predicar el Evangelio. Después de que Cristo dice que seremos testigos hasta los confines de la tierra. Es así como el Evangelio se expande. Es así como pasan años y cada vez estas palabras suenan más fuerte. Este Evangelio en expansión, este Evangelio que alcanza los confines de la tierra. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con Lidia. Una persona alcanzada por este Evangelio, alcanzada por la obra de Cristo, alcanzada por la maravillosa cruz. Y es aquí donde nosotros podemos aprender acerca de perseverancia, deseo por la palabra y fe práctica. Y para esto los invito a que vayamos a los primeros 3 versículos que leímos, es decir, el versículo 11, el 12 y el 13, donde se nos habla un poco del recorrido que había hecho Pablo junto a sus amigos, junto a Timoteo, junto a Silas, junto a Lucas. Nos vemos como este movimiento de Pablo, Silas y Timoteo, como en este movimiento ellos siempre fueron guiados por Dios, ya sea por medio de sueños, ya sea por medio de impedir que entraran a ciertos lugares, ya sea por medio de que no los escucharan en determinados lugares, ya sea por distintas situaciones, Dios siempre los estaba guiando. Dios siempre los estaba acompañando. Dios siempre les estaba mostrando a dónde ir, dónde no ir, dónde estar, dónde predicar, dónde acompañar a cada uno de aquellos que necesitaba del Evangelio. Ya sea por distintas maneras, distintas formas. Y es aquí donde en esta compañía de Dios, en esta guía de Dios, en esta instrucción de Dios, nosotros nos encontramos en un contexto especial, una situación especial. ¿Cuál es esta situación? El texto dice en un momento que ellos salieron fuera de la puerta. Y esto quiere decir que ellos salieron de la ciudad. ¿Ya? Fíjense, salieron de la ciudad. Las sinagogas se encontraban fuera de la ciudad. Los lugares de adoración judía se encontraban fuera de las ciudades. ¿Y por qué ocurría esto? Porque el mundo judío no era bien recibido por el mundo romano. Era una adoración que no se condecía con la adoración al emperador, no se condecía con ningún tipo de adoración pagana y por lo tanto eran rechazados. Y justo también en ese tiempo ocurría que los judíos varones habían sido expulsados de Roma y muchas de las colonias también habían seguido la misma práctica. Y por lo tanto, es por esa razón que tenemos a muchas mujeres, o la gran mayoría de esa congregación siendo mujeres. Y eso es sumamente interesante. Aquí tenemos la práctica evangelista, por así decirlo, de Pablo, de Timoteo, de cada uno de los discípulos, que era primero ir a las sinagogas. Ellos cuando llegaban a una ciudad, primero iban a las sinagogas, tenían esa estrategia de predicación, ahí predicaban el evangelio y después iban al mundo gentil. Entonces tenemos estos dos elementos del modo de predicación de aquel tiempo, así como también la expulsión de los judíos de distintos lugares. Y por esa razón nosotros vemos que en esta congregación no había líderes varones, porque simplemente en esa ciudad no habían varones judíos.
Pero aún así, a pesar de todas esas inclemencias, a pesar de esa persecución, a pesar de esa expulsión, a pesar de estar en contra del propio gobierno, un elemento permanece, que es la adoración a Dios. La adoración permanece, la adoración a Dios continúa, la adoración a Dios no concluye. Independiente de la situación horrible que estén viviendo, independiente de la persecución que hayan estado viviendo estos hermanos, independiente de la persecución que la misma Lidia haya estado viviendo, teniendo que sostener a su familia en su totalidad, aún así la adoración a Dios continúa. Cuando el texto dice donde solía hacerse la oración, el texto no está refiriéndose a algún pasado, muy pasado, en el cual alguna vez se hicieron oraciones. Cuando nosotros decimos la palabra solía, nos referimos a eso, como en algún momento en el pasado se hacía eso. Aquí cuando el texto dice solía, hace referencia a algo que era continuo, a algo que era constante, no algo que se hizo una vez en el pasado y de ahí dejó de hacerse. Es una oración que era constante, una reunión constante, una adoración constante a nuestro Dios por medio de la oración. Se refiere a que sin falta en ese lugar se realizaban oraciones al Dios Altísimo. Independiente de lo que estuviera ocurriendo, independiente de la situación de persecución, independiente de las necesidades personales, el Dios Altísimo era buscado y adorado. Perseverancia es uno de los elementos o características más débiles, quizás, en el cristianismo actual. Perseverancia quizás sea una de nuestras debilidades, o quizás sea una de tus debilidades. Perseverancia solo se busca hoy en día en el mundo actual si ésta trae ganancias visibles, si ésta trae riquezas, si ésta trae una posición social determinada. Pero cuando pensamos en lo invisible, cuando pensamos en la perseverancia que necesitamos para buscar a Dios en su palabra, cuando pensamos en la perseverancia en esta que nos lleva a orar constantemente, a buscarle en oración en cada momento, es ahí donde desaparece de nuestro diccionario. Pero además de perseverancia, este texto también nos habla de un deseo por la palabra. ¿A qué nos referimos con este deseo por la palabra? En el versículo 14 dice así la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí en este versículo vamos a responder dos preguntas. ¿Quién es Lidia? Y ahí me faltaron los signos de pregunta. ¿Y qué ocurrió con Lidia? ¿Quién es Lidia? ¿Y qué ocurrió con Lidia? El texto nos dice, en primer lugar, que ella vendía púrpura. Púrpura es un lino fino, teñido precisamente de este color, por medio de un tinte que era extraído de unos moluscos. ¿Ya? Bien desagradable la imagen, en verdad. Pero lo interesante de esto es que para poder producir 1 gramo de este tinte eran necesarios alrededor de 8.000 de estos moluscos para producir solo 1 gramo de este tinte. Entonces imagínense lo que era teñir una tela entera de este tinte. Entonces eso hace que la producción de este tipo de material, de este tipo de telas, fuese carísima.
Y por lo tanto apunta un poco a la posición social que la misma Lidia tenía. Probablemente ella era una persona de muchas riquezas. De hecho, por eso se nos menciona después que ella recibe en su casa a 4 personas. Incluso después se nos va a mencionar que recibe a más gente también en su casa. Entonces probablemente tenía bastantes recursos. También el texto nos dice de ella que ella adoraba a Dios. Otra versión de las Escrituras, la Reina Valera actualizada 2015, dice que ella era temerosa de Dios. Cuando la Biblia quiere utilizar estas palabras, o cuando la Biblia utiliza estas palabras, lo hace para referirse a una condición especial de Lidia. No solo que ella amaba a Dios y que de hecho lo hacía, sino que también se refiere a que ella era griega y que se había convertido al judaísmo. Y por eso se reunía en la sinagoga a orar a Dios. Entonces, precisamente se refiere a esta mujer que viene del mundo griego y que llega al judaísmo y que en esa condición es que ella escucha la palabra de Dios. Y es en esa reunión de oración, de esa reunión judía, donde ella es alcanzada por el Evangelio. Pero ¿qué es lo que ocurre con Lidia? ¿Qué es lo que ocurre con esta persona? Vemos una acción del Espíritu Santo. Vemos aquí en el texto que nos dice que ella estaba oyendo. Es una acción continua, una acción que es constante en el tiempo, que ella estaba oyendo. Y en un momento específico, de una vez y por todas, hay una acción puntual del Espíritu Santo que abre su corazón. Mientras ella oía la palabra, en un momento específico, el Espíritu Santo abre sus oídos, abre su corazón, abre sus ojos para escuchar atentamente las palabras de Pablo, para escuchar las palabras de la Escritura, para escuchar al Dios Altísimo, para escuchar aquello que se le va a decir acerca de la cruz. Y es muy interesante que la Escritura utilice la palabra corazón, porque corazón para las Escrituras es un lugar especial. Es un lugar muy especial para el ser humano. A tal punto que la Escritura misma dice que por sobre toda cosa que merece ser guardada, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si hay algo que en este mundo merezca ser guardado por sobre las riquezas, por sobre el oro más puro, por sobre cualquier diamante, por sobre cualquier propiedad, por sobre cualquier cosa que podamos poseer, lo único que merece ser guardado es nuestro corazón. Entonces, ciertamente es algo importantísimo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante este lugar para las Escrituras? Porque en él ocurren todos nuestros procesos básicos. Lo que hoy en día para la cultura de nuestro tiempo es el cerebro, por así decirlo, a tal punto que se nos denomina Homo sapiens, que lo único que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de pensar. Para la Escritura, lo que nos diferencia de todo lo creado es nuestro corazón. Es nuestra capacidad que por medio del corazón tenemos de tener una relación con Dios. El corazón es el lugar donde brotan todos tus pensamientos. En el corazón es donde nacen tus voluntades. El corazón es el lugar donde tus emociones son gestadas. El corazón es el lugar donde Dios actúa. Y el corazón también es el lugar en el cual brotan tus más íntimos pecados. Y es este lugar especial es donde el Espíritu Santo actúa. Es el lugar esa bóveda que el Espíritu Santo abre para que la palabra entre y ocupe todo ese lugar.
Cuando la Biblia relata acerca de la conversión, lo menciona como siendo una operación en la cual Dios quita un corazón de piedra y coloca un corazón de carne, donde esmaga cada fibra de nuestro ser y nos rinde a su voluntad. El deseo por la palabra de Dios nace de un corazón transformado. El amor por Cristo nace de un corazón transformado. Y en este momento es aquí donde nosotros podemos tener un momento en el cual examinamos nuestra vida. Y podemos mirarnos a lo más íntimo de nuestro ser y cuestionarnos cuál es el nivel de deseo por la palabra de Dios que tenemos en nuestro día a día. Nuestro deseo y anhelo más profundo es estar en comunión con el Dios Altísimo o no. Nuestro deseo y anhelo más profundo es amar más a Cristo o amarnos más a nosotros mismos. Esta es la invitación en esta sección de la predicación. A cuestionar nuestro corazón, a mirar cada una de las cosas que hacemos, a mirar cada una de las cosas que decimos, a mirar cada una de las cosas que pensamos, a mirar cada una de las cosas que anhelamos y deseamos, a mirar cada una de las cosas que sentimos y ver si cada una de ellas es agradable a Dios o no. Que miremos a nuestro corazón y podamos decir junto con el salmista que las palabras de mis labios y el sentir de mi corazón sean agradables a ti, mi Señor. Pero la palabra del día de hoy no solo nos habla de perseverancia, no solo nos habla de deseo por la palabra, sino que también nos habla de una fe práctica. Y es en los versículos 15 y 40 donde nos habla un poco de eso. Dice así la palabra de Dios: y cuando fue bautizada, esta es Lidia, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bien directa Lucas en este momento, bien directo Lucas. Y el versículo 40 dice así: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fe práctica. La fe práctica comienza por casa. La fe práctica comienza en tu familia. Lidia es un ejemplo de mujer virtuosa. Si en los últimos sermones hemos visto cómo es una mujer que ama a Dios, que es distinta a la cultura de nuestro tiempo, aquí tenemos una mujer que es ejemplo de mujer virtuosa. La mujer virtuosa de Proverbios 31, que dice que comercializa, que dice que cuida de su familia, que dice que se mueve por todos lados buscando qué hacer y buscando cómo servir y buscando adorar a Dios. Lidia es un ejemplo de mujer virtuosa. Es una mujer que lleva su hogar al pie de la cruz de Cristo. Es una mujer que, a pesar de encontrarse a lo mejor en un contexto desfavorable, donde su marido pudo haber sido un griego también, que era un pagano, que obviamente adoraba la adoración al Dios Altísimo, o pudo haber sido un judío expulsado, no lo sabemos, pero en cualquiera de las dos situaciones es una situación adversa, en la cual debe cargar con su familia sobre sus hombros, en la cual ella, por sí sola, debe llevar a sus hijos al pie de la cruz de Cristo.
Y es aquí obviamente donde podemos preguntarnos si acaso nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hemos tomado a nuestra familia de la mano y la hemos llevado al encuentro con el Dios Altísimo. Si las prioridades de nuestros hijos se encuentran enfocadas en la cruz de Cristo, o les hemos mostrado otro objetivo de vida. Después el versículo 15, en esa sección incómoda donde dice que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Otra posible traducción es que Lidia esté enfatizando un hecho que ya sí había sido mostrado por los mismos discípulos, por el mismo Pablo, por el mismo Lucas. Entonces pudiésemos traducir como: ya que han juzgado que yo soy fiel, entonces vengan a mi casa. Ya que ustedes han visto esto, por favor quédense en mi casa. Los invita a quedarse. Entonces, con el Evangelio de Cristo haciendo palpitar su corazón, es que es ahí donde el servicio cristiano se torna una necesidad para el creyente. Y el servicio para el creyente no es humillación. La cultura de nuestro tiempo nos dice que servir es humillarse y dejarse pisotear, y que no deberíamos hacer eso. Para el creyente, para el Hijo de Dios, el servicio es relacionarnos entre nosotros tal y como la Santísima Trinidad se relaciona. La Santísima Trinidad se relaciona entre sí por medio de sumisión, por medio de servicio, por medio de obediencia. Y es así como cada uno de nosotros somos invitados a relacionarnos de la misma forma que el Dios Creador se relaciona. El servicio del creyente para el cristiano es disfrutar de ser parte del cuerpo de Cristo, de seguir los pasos de nuestro Salvador. El servicio para el creyente es unirse en adoración a Cristo, es disfrutar de estar unidos a Cristo. El servicio para el creyente es observar a nuestro Maestro, es observar a aquel que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, es observar su obra y decir: yo quiero eso para mi vida. El servicio para el creyente es observar a aquel que se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y decir: yo quiero seguir esos pasos. Yo quiero vivir así. Ese es el servicio para el creyente. Y después, en el versículo 40, se nos habla de Pablo, Lucas, Silas, Timoteo. Antes de eso se nos menciona que ellos estuvieron predicando la palabra, que ellos fueron encarcelados, que ellos sufrieron de azotes, cómo sufrieron de manera física la persecución, sufriendo latigazos propiamente tal. Y es interesante ver cómo ellos en esa situación también sirven a la iglesia. Van a posar a casa de Lidia, a casa de esta mujer piadosa, luego de haber sufrido la persecución. Van a descansar ahí. Y en ese contexto ven a una iglesia, ven a hermanos que probablemente nunca hayan visto ese tipo de persecución descarnada, ese tipo de persecución que genera dolencias físicas, ese tipo de persecución que vemos todas las marcas de los latigazos. Y es ahí donde quizás hayan estado desconsolados por lo que también podría ocurrir con ellas.
Y es ahí donde Pablo, Silas, Timoteo y probablemente Lucas también, ellos sirven también a esas hermanas, consolándolas, cuidándolas, animándolas en el Evangelio, animándolas a seguir con ese anhelo de ser semejantes a Cristo. Porque si Cristo, quien también padeció estos latigazos y que también murió, si Cristo resucitó, entonces ellas también, a pesar de sufrir la muerte, a pesar de sufrir latigazos, ellas también resucitarían. Porque esa es la esperanza que llena nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos el día de hoy una historia de perseverancia, una historia de deseo por la palabra de Dios, un deseo que nace en nuestro corazón, que usa cada fibra de nuestro ser. Y también tenemos una historia de fe práctica. Entonces es hora de despertar. Es hora de abrir nuestros ojos a la vida que ya hemos obtenido, a la vida que ya se nos ha regalado, a la vida que ya tenemos. Nuestros ojos probablemente estén llenos de costras por causa del pecado y por causa de las tentaciones, por causa de las preocupaciones de este mundo. Y esta es hora de despertar, de abrir los ojos a que ya se nos ha dado el mayor regalo de toda la historia, que es la salvación en Cristo Jesús. Lamentablemente, estamos vivos, caminando como si estuviéramos muertos. Esta es una historia de perseverancia en oración. Y es ahí donde podemos preguntarnos cuál es la herencia que pensamos dejar luego de nuestro paso por este mundo. Pensamos dejarle a aquellos que quedan en este mundo riquezas materiales que perecen. Pensamos dejar una colección de dichos populares. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuáles serán las palabras de tus hijos o de aquellos que te conocieron cuando partas de esta tierra? Cuando vayas al encuentro de tu Señor. Ellos dirán: mi papá, mi mamá fue muy simpático, fue muy entretenido, muy entretenida. O ellos dirán que sus padres fueron hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que perseveraban en la oración. ¿Cuál es la herencia que quieres dejarle a tus hijos? Que ellos tengan en la imagen de su retina a un papá, a una mamá que era muy inconstante, que sus acciones en la casa no tenían nada que ver con sus acciones en la iglesia. ¿O quieres que tus hijos recuerden a alguien que temprano en la mañana abría sus ojos y, tanteando las paredes para no despertar a nadie, iba a un lugar especial a buscar a Dios? ¿Cuál es el recuerdo que anhelas que quede grabado en el corazón de tus hijos? ¿De alguien que busca y depende de la cruz de Cristo? ¿O de alguien que solo vive para sí mismo? También es una historia de deseo por la palabra. Decimos que conocemos a Cristo y seguimos viviendo a partir del yo creo que, yo pienso que, y dejamos de lado el decir la palabra de Dios dice. ¿Cómo están nuestros esfuerzos por conocer la palabra de Dios? Por beber todos los días de esta agua viva que es la palabra de Dios. Y además de una historia de perseverancia, de deseo por la palabra,
es una historia de fe práctica. Es vaciarnos de nosotros mismos y de este mundo, y que el nombre de Cristo permanezca y sea exaltado en todo. Es menguar para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Y para caminar hacia el final, quisiera dejar 3 ideas, 3 preguntas para pensar y practicar. En primer lugar, la perseverancia en la vida cristiana es una constante en mi vida. La perseverancia es una palabra constante en mi vida que pueda describirnos. En segundo lugar, he deseado tener mayor comunión con Dios por medio de la palabra esta semana recién pasada. ¿Ese ha sido un deseo a lo largo de tu semana? Si no lo ha sido, el día de hoy somos invitados a que sea un deseo esta próxima semana que viene. Y por último, puedo nombrar 2 actos de servicio que yo haya realizado esta última semana. Actos en los cuales seguimos a nuestro Señor y Salvador. Si no es así, somos nuevamente invitados a vivir la semana que viene de una manera diferente. Te invito a orar para que nuestro Santo Espíritu nos ayude. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, oh Señor, con pena, porque al mirar nuestra vida, al mirar nuestro interior, al mirar nuestro corazón, nos encontramos en falta. Porque al evaluarnos, Señor, a la luz de tu palabra, estamos muy lejos, Señor, de llegar a tus pies. Y es por eso, Padre, que clamamos delante de ti, Señor, porque necesitamos que tu Santo Espíritu rompa cada fibra de nuestro corazón, para que la palabra, tu santa palabra, pueda impactarnos, Señor. Para que de esta forma, oh Dios, corramos a tus brazos, Señor, y no a los brazos del pecado. Por favor, ayúdanos, Señor, a que esta semana sea una semana diferente. A que podamos perseverar en oración, Señor. Era esa oración que a lo mejor lleva semanas guardada en un cajón. Por favor, oh Padre, ayúdanos a perseverar en ello. Ayúdanos a buscarte a ti en tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarte más, oh Padre, por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor. También, oh Padre, ayúdanos a humillarnos, a servir así como Cristo sirvió. A humillarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca. Para que tu evangelio ilumine cada uno de los lugares que visitamos. Para que tu cruz resplandezca con cada paso que damos, Señor. Por favor, oh Dios, lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos en esta hora. Amén.